Aún con los compradores maya estuve irritado y taciturno, pero afortunadamente había tanta demanda por nuestras mercancías que mi conducta desagradable fue tolerada. Bruscamente rehusé el canje de sus pieles de jaguar, ocelotes y otros animales y las plumas de guacamaya, de tucán y de otros pájaros. Lo que yo quería era polvo de oro o moneda corriente, pero esas cosas casi no circulaban en aquellas tierras incivilizadas. Así es que les dejé saber que canjearían nuestras mercancías, telas, vestidos, joyería y chucherías, medicinas y cosméticos solamente por plumas de Quetzaltóatl. Debo notar que, en teoría, cualquier cazador que adquiera esas plumas verde esmeralda de largo de una pierna estaba obligado, bajo pena de muerte, a presentarse inmediatamente al cacique de la tribu, quien las utilizaría ya sea como adorno o como moneda corriente en sus tratos con otros caciques maya y los más poderosos gobernantes de otras naciones. Pero con la práctica, creo que no tengo mucha necesidad de decirles que los cazadores daban a sus caciques solo unas pocas de esas raras plumas y guardaban para sí la mayor parte de ellas para su enriquecimiento. Ya que yo rehusé tratos que no fueran más que con plumas de Quetzaltóatl, los clientes ofrecieron sus pieles y otras cosas entre sus propios compañeros, haciendo apresurados tratos, y yo obtuve las plumas de Quetzaltóatl. Conforme fuimos canjeando nuestras mercancías, fui vendiendo los esclavos que las cargaban. En esa tierra de débiles, ni siquiera los nobles tenían mucho trabajo para los esclavos y pagaban poco por ellos. Sin embargo, cada cacique tribal estaba ansioso de vanagloriarse de su superioridad sobre los otros rivales y tener más esclavos, aunque más bien fueran una carga para su despensa. Eso constituía un legítimo lujo del que se podían envanecer. Así es que en muy buen polvo de oro vendí nuestros diferentes esclavos en una forma imparcial, 2 por jefe a los caciques de los Tzotzil, Quiché y Tzetzal, y solamente nos acompañaron de regreso a la tierra de los Chiapa los 2 que nos quedaron. Uno cargaba el gran bulto, aunque ligero, de las plumas de Quetzaltóatl, y la carga del otro consistía en aquellas mercancías que todavía no habíamos vendido. Como lo había prometido, el artesano Xibalbá había terminado los cristales que estaban listos cuando regresé a Chiapan, 127 de ellos en varios tamaños, y gracias a que había vendido los esclavos, pude pagarle en polvo de oro como le había prometido. Mientras él envolvía cada cristal por separado, cuidadosamente, y luego los acomodaba todos juntos en una tela, haciendo un solo paquete, yo le dije, por medio del intérprete: Maestro Xibalbá, estos cristales hacen que un objeto se vea más grande. ¿Alguna vez ha inventado usted cristales que hagan que las cosas se vean más pequeñas? Oh, sí, dijo sonriendo. Hasta mi bisabuelo trató de hacer algunas otras cosas aparte de los cristales para encender fuego. Todos los hemos hecho, yo también, solo por diversión. Le platiqué cuán limitada era mi visión y añadí: un doctor maya me dijo que mis ojos estaban formados de tal manera que parecía que siempre estaba mirando a través de uno de esos cristales de aumento. Yo me pregunto si podría encontrar una cosa como cristal reducido y así, al mirar a través de él. Él me miró con interés, se frotó la barbilla, dijo y se fue a su cuarto de trabajo que estaba atrás de la casa. Regresó trayendo un cajón de madera con varios departamentos pequeños y en cada uno de ellos había un cristal. Ninguno de ellos era como el cristal
simétricamente convexo como una concha de mar. Todos ellos eran de diferentes formas, incluso algunos eran pirámides en miniatura. Guardo esto solo como una curiosidad, dijo el artesano. No tiene ningún uso práctico, pero algunos de ellos tienen raras características. Por ejemplo, él levantó un pedacito con 3 lados planos. No es un cuarzo, sino una clase de piedra caliza transparente, lo crea o no. Y yo no corté ni pulí esta piedra. Sus partes son planas por naturaleza. Sosténgala más allá en el sol y vea la luz que arroja en su mano. Así lo hice, esperando a medias un dolor causado por una quemada. En lugar de eso exclamé, la neblina de joyas de agua. La luz del sol al pasar por el cristal hacia mi mano se transformaba. Era una banda de colores partiendo desde el rojo oscuro en un extremo hasta el amarillo, el verde, el azul y el púrpura profundo. Un pequeño simulacro del arco coloreado que surge en el cielo después de la lluvia. Pero usted no anda buscando cosas para jugar, dijo el hombre. Usted quiere un cristal de disminución. Aquí está. Y él me dio una pieza redonda que no tenía su superficie convexa sino cóncava, lo que quiere decir que se veía como si tuviera 2 platos juntos pegados en el fondo. Yo lo sostuve sobre la orilla bordada de mi mano y el diseño se encogió a la mitad de su tamaño. Levanté mi cabeza todavía deteniendo el cristal enfrente de mí y miré al artesano. Las facciones del hombre, que habían estado borrosas antes, de repente tuvieron forma y se pudieron distinguir, pero su rostro era tan pequeño que parecía como si él se hubiera alejado de mí, como si estuviera en la plaza. Es maravilloso, dije temblando. Dejé el cristal y me froté el ojo. Puedo verle, pero muy lejos. Entonces su disminución es demasiado poderosa. Ellos tienen diferentes grados de intensidad. Trate Aquel era cóncavo solo por un lado. La otra cara era perfectamente plana. Lo levanté con precaución. Puedo ver, dije, y lo hice como una plegaria de gratitud hacia el más benéfico de los dioses. Puedo ver de cerca y de lejos. Hay manchas y ondulaciones, pero todo lo demás es claro y distinto como cuando era un niño. Maestro Xibalbá, usted ha hecho algo que los célebres doctores maya admiten que no pueden hacer. Usted ha hecho que vea otra vez. Durante todas esas gavillas de años, nosotros pensamos que estas cosas eran inservibles, murmuró muy asombrado consigo mismo. Después habló alegremente. Así es que se necesita un cristal con una superficie plana y una cóncava en su interior. Pero usted no puede ir alrededor sosteniendo siempre esa cosa lejos enfrente de usted así. Eso sería como si estuviera atisbando por el agujero de un canuto. Trate de acercarlo lo más posible a su ojo. Así lo hice y grité y me disculpé diciendo, pensé que mi ojo se salía de su cuenca. Todavía muy poderoso, debe ser rebajado. Pero hay manchas y ondulaciones según dice usted. Así es que debo buscar una piedra más perfecta y sin los defectos del más fino cuarzo. Sonrió y se frotó las manos. Usted me ha puesto la primera tarea nueva que los Xibalbá han tenido por generaciones. Regrese mañana. Me consumía por la excitación y la espera, pero no dije nada a mis compañeros, en caso de que ese experimento lleno de esperanza terminara en la nada. Tanto ellos como yo volvimos a residir con los Macobo para nuestra gran comodidad y para el regocijo de las 2 primas, y esta vez nos quedamos 6 o 7 días. Yo estuve con todos
y sostuve un buen reposo antes de emprender la larga jornada de regreso, y Coscal y Glotón de Sangre no pusieron objeciones. Mi verdadera razón era que estaba visitando varias veces al día al maestro Xibalbá. Mientras él trabajaba sobre el cristal más escrupulosamente exacto, haciendo una labor que nunca antes le había sido pedida por nadie. Había conseguido un pedazo de topacio claro y maravilloso que estaba empezando a graduar, dándole la forma de un disco plano a una circunferencia que cubría mi ojo desde la ceja hasta la mejilla. El cristal quedaba plano por la parte de afuera, pero en su parte cóncava interior precisaba de cierto espesor y curvatura que solamente podía determinar experimentando sobre mi visión para irlo graduando lentamente. Puedo irlo adelgazando y haciendo mayor la curvatura del arco poco a poco, dijo él, hasta que acertamos con el poder exacto de reducción que usted requiere. Pero necesitaremos saberlo con precisión. Si corto demasiado se arruina. Así es que estuve yendo a pruebas, y cuando uno de mis ojos se puso rojo por el esfuerzo, cambié al otro y luego otra vez al primero. Finalmente, para mi indecible regocijo, llegó el día y el momento de ese día en que pude sostener el cristal en cualquiera de mis dos ojos y ver perfectamente. Todo el mundo era ya claro y bien delineado, desde un libro sostenido para leer hasta los árboles de las montañas más allá del horizonte de la ciudad. Estaba extasiado, y el maestro Xibalbá se sentía casi igual, lleno de orgullo por su creación sin precedentes. Le dio al cristal una pulida final con una pasta húmeda de cierta clase de arcilla roja muy fina. Después alisó la orilla del cristal y lo montó sobre un fuerte arillo de cobre forjado para sostenerlo con seguridad. Este anillo tenía un mango corto con el cual podía sostenerlo enfrente de cada uno de mis ojos, y el mango estaba atado a una correa de piel tan larga que podía tenerla siempre alrededor de mi cuello, listo para usarse y asegurado para no perderse. Cuando el instrumento estuvo terminado, lo llevé a casa de los Macobó, pero no se los enseñé a nadie, sino que esperé una oportunidad para sorprender a Glotón de Sangre y a Coscal. A la caída del crepúsculo, nos sentamos en el atrio con nuestras anfitriones, la madre del difunto Diez y algunos otros miembros de la familia. Siendo todos los hombres maduros, fumábamos después de nuestra comida de la tarde. Los Chapa no fuman poquietl. En lugar de eso, ellos usan una jarra de arcilla a la que le hacen varios agujeros. Luego la rellenan con picietl y hierbas olorosas, acomodándolas para ser fumadas. Después cada uno de los participantes inserta en cada hoyo de la jarra una larga caña hueca y toda la comunidad goza fumando. Allí viene una muchacha muy bonita, murmuró Glotón de Sangre, y apuntando con su caña hacia la calle. Lo único que podía vislumbrar a la distancia era algo pálido que se movía en la oscuridad. Sin embargo, dije, pídeme que la describa. Gruñó el viejo guerrero levantando sus cejas y usando sarcásticamente mi apodo formal me dijo, bien, perdido niebla, descríbela como tú la ves. Puse mi cristal en el ojo izquierdo y vi a la muchacha claramente a pasar de la escasa luz. Con entusiasmo, como si hubiera sido un tratante de esclavos en su puesto, enumeré todos los detalles físicos de su cuerpo. El color de su piel, lo largo de sus trenzas, cómo eran sus pies desnudos, las facciones regulares de su rostro, que en verdad era muy bonito. Añadí que el bordado de su blusa era de los que llamamos diseños de cerámica.
También lleva, concluí, un fino velo sobre su pelo en donde han quedado atrapados unos cuantos cocuyos, un adorno muy atractivo. Después solté la carcajada al ver las expresiones de las caras de mis socios. Como nada más podía utilizar un solo ojo al mismo tiempo, había cierto apocamiento, una carencia de extensión en todo lo que veía. A pesar de ello, pude otra vez ver casi todo tan claramente como cuando era un niño, y eso era suficiente para mí. Debí haber mencionado que el topacio era de un color amarillo pálido. Cuando veía a través de él, todo parecía estar iluminado por el sol, aún en los días grises. Es por eso que quizá yo vi al mundo mucho más hermoso de lo que otros lo vieron. Sin embargo, pude descubrir al mirar un espejo de tezcal que el uso de mi cristal no me hacía verme muy hermoso, ya que el ojo que lo cubría se veía más chico que el otro. También, como para mí era más fácil sostener el cristal con mi mano izquierda mientras tenía ocupada la derecha, por un tiempo sufrí de jaquecas. Pronto aprendí a sostenerlo alternativamente en los dos ojos y esa molestia desapareció. Comprendo, reverendos escribanos, que deben estar aburridos de mi cháchara entusiasta acerca de este instrumento que para ustedes no es ninguna novedad. Nunca había visto un invento como ese hasta muchos años después, cuando tuve mi primer encuentro con los primeros españoles que llegaron. Uno de los frailes capellanes que desembarcaron con el capitán general Cortés llevaba dos de esos cristales, uno en cada ojo, sostenidos por un cordón de piel atado alrededor de su cabeza. Pero para mí y para el artesano en cristales, mi topacio fue una invención nunca vista antes. De hecho, él rehusó todo pago por su trabajo y aún por el topacio, que debió ser muy costoso. Insistió en que se sentía bien pagado por el simple orgullo de haber hecho una cosa que aún los maestros artesanos de la gente jaguar jamás soñaron. Así es que, en vista de que no quiso aceptar nada de mí, dejé con la familia Macobo para que se las entregaran una cantidad de plumas de Quetzaltóatl suficientemente como para hacer que el maestro Xibalbá fuera probablemente uno de los hombres más ricos en Chiapas, pues yo sentía que él merecía serlo. Aquella noche miré las estrellas. Como había estado por tanto tiempo deprimido, de pronto y muy comprensiblemente me sentía muy feliz. Así es que les dije a mis socios, ahora que puedo ver, me gustaría contemplar el océano. Y estuvieron tan contentos con mi cambio de temperamento que no pusieron ninguna objeción y pronto dejamos Chiapas yendo hacia el sur y luego hacia el este, aunque tuvimos que volver a atravesar gran cantidad de montañas en las que había varios volcanes en movimiento. Sin embargo, salimos de esa tierra sin ningún incidente y llegamos a la orilla del mar, en las tierras calientes, habitadas por la gente mame. A esa región llana se le conoce como Xoconchoco, y los mame se dedican a trabajar en la producción de algodón y sal, que comercian en otras naciones. El algodón crece en una tierra ancha y fértil que queda entre las montañas rocosas y las playas arenosas. En aquel tiempo estábamos en invierno y por eso no había nada distintivo en esos campos, pero volví a visitar Xoconochoco en la estación caliente, cuando las motas de algodón son tan grandes y profusas que las ramas verdes que las sostienen desaparecen de la vista. Todo el campo parece blanqueado por una pesada nieve, a pesar de que caían bajo el peso del calor agobiante del sol. La sal se recoge cada año construyendo diques en las partes poco profundas de las lagunas a lo largo de la costa
y dejando secar sus aguas para después cerner la sal de arena. Como aquella es tan blanca como la nieve, es muy fácil de distinguir en la arena, pues todas las playas de Xoconochoco son de un color negro opaco. Están formadas por el cascajo, el polvo y las cenizas de los volcanes que se encuentran tierra adentro. La espuma de las rompientes del mar del sur tampoco es blanca, sino que se ve de un color gris sucio ocasionado por las arenas oscuras siempre en movimiento. Como la cosecha de algodón y la recolección de la sal son dos faenas muy fatigantes, los mamé estuvieron muy contentos de pagarnos un buen precio en polvo de oro por los 2 últimos esclavos que nos acompañaban y también nos compraron las últimas mercancías que nos quedaban. Así, tanto Coscal como Glotón de Sangre y yo nos quedamos sin carga, solamente con nuestros bultos de viaje, un pequeño fardo de cristales para encender lumbre y un fardo voluminoso pero ligero de plumas que podíamos cargar sin ayuda. De regreso a casa ya no nos molestaron más bandidos, quizás porque no parecíamos ser una caravana de mercaderes o quizá porque todos los que existían habían oído acerca de nuestro primer encuentro cuando pasamos por allí. Nuestra ruta al noreste fue fácil a todo lo largo de la costa, por las tierras llanas de todo el camino, teniendo a nuestra izquierda lagunas tranquilas o un mar murmurante y a nuestra derecha las altas montañas. El clima era tan agradable que solo buscábamos refugio en 2 aldeas, Pijijía entre la gente mamé y Tonalá entre la gente miché, y solamente para darnos el lujo de tomar un baño de agua fresca y gozar de las delicias que el mar local nos ofrecía, huevos crudos de tortuga y carne cocida de ese mismo animal, camarones cocidos, toda clase de mariscos cocidos o crudos, y aún filetes asados de un pez llamado Yeyemichi, que nos dijeron que era el más grande del mundo y puedo decir que es uno de los más sabrosos. Al fin nos encontramos caminando afanosos directamente hacia el este y otra vez sobre el istmo de Tehuantepec. Pero ya no nos detuvimos en esa ciudad porque antes de llegar allí nos encontramos con otro mercader que nos dijo que si nos desviábamos un poco hacia el norte de la ruta este que llevábamos, encontraríamos un camino más fácil a través de las montañas de Tzempuloa, diferente del que habíamos tomado antes. A mí me hubiera gustado mucho volver a ver a mi preciosa Yibelé, no tanto por visitarla simplemente, sino también para poder inquirir acerca de esas personas misteriosas que guardaban el colorante púrpura. Pero después de todo nuestro vagabundear, creo que me sentía impelido de volver a casa urgentemente. Como sabía que mis compañeros también se sentían igual, me dejé convencer para desviarnos hacia el norte, hacia el camino sugerido por el mercader. Esa ruta también nos llevó por un largo camino, a través de otra parte de Oaxaca, por la que no habíamos pasado antes, aunque no quisimos detenernos para nada hasta que llegamos otra vez a la ciudad capital de Yaxchila. Igual como lo hicimos al empezar nuestra expedición, también había ciertos días del mes que se consideraban propicios para regresar. Así es que, como ya estábamos muy cerca de casa, pasamos un día completo de ocio en el placentero pueblo de Cuauhnahuacán, que está en la montaña. Cuando por fin habíamos escalado la última altura, los lagos y la isla de Tenochtitlán estuvieron a la vista, y me fui deteniendo en el camino para poder admirarla a través de mi cristal. Quizás viéndola a través de un solo ojo, ya se había perdido la dimensión de la ciudad, pero de todas maneras era algo muy consolador de ver
los edificios blancos, los palacios brillando a la luz del sol primaveral, los coloridos destellos de sus jardines en las azoteas, las volutas de humo azul de sus templos y fogones, sus banderas de plumas flotando casi sin movimiento en el aire suave, y luego la inmensa pirámide con sus templos gemelos dominándolo todo. Con una mezcla de orgullo y alegría, cruzamos finalmente el camino puente de Coyoacán y entramos en la poderosa ciudad la tarde del día del buen augurio 1 Casa, en el mes llamado el Gran Despertar, en el año 9 Cuchillo. Habíamos estado fuera por 142 días, más de 7 meses nuestros, y habíamos vivido muchas aventuras y conocido muchos pueblos y lugares maravillosos, pero era muy agradable regresar al centro de la majestad mexica, el corazón del único mundo.